Ahora sí le podemos dar la bienvenida a Pedro Hernández Dopico. Primero le decimos buenos días. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muy bien. Acabábamos de tener una conversación aquí de cómo lo voy a presentar, porque Pedro es de todo un poco. Es artista en todos sus sentidos, escribe canciones, escribe libros, dibuja muchísimo, pinta, pero me decía que en específico es artes plásticas con una especialidad en pintura. Exacto. Muy bien, por ahí va, es un personaje realmente muy interesante y vamos a empezar esta conversación haciendo la pregunta que hacemos siempre que tenemos un invitado aquí y es, aparte de un poco lo que comentamos, ¿no? Aparte de un artista, ¿quién es Pedro Hernández Dopico? Bueno, pues es una persona que desde muy joven le interesó el arte, quizás porque viene de una familia de artistas. Uh-huh. Mis padres se conocieron en una escuela de arte en Cuba en los años 40 y se casaron y demás. Como típico de la época, mi madre abandonó los pinceles por la casa y mi padre siguió trabajando en publicidades, artes y todo, hasta que llegó aquí a Ecuador también, donde, bueno, pues falleció hace años y fue profesor de universidad aquí también en las mismas líneas que yo y mi hermano y mi hijo que viven fuera de Cuba y de Ecuador, en los Estados Unidos, también todos nos dedicamos a cuestiones relacionadas con el diseño, las artes, la historia del arte, el dibujo y demás. Ok. Usted ahora mismo, ¿en cuál es el área en el que se desarrolla, ¿no? Tanto como profesor y como artista también. Bueno, como profesor estoy trabajando desde hace 20 años ya, en este 2023, en el IABQ, aunque he trabajado en otros institutos de enseñanza como la Metro, que está en La Floresta, como la Universidad San Francisco de Quito, donde trabajé muchos años allá dando un taller de artes. Y aparte de mi labor docente en lo que es historia del arte e ilustración, pues siempre estoy haciendo o preparando una obra personal. Uh-huh. Ahora estoy promoviendo y trabajando en la producción de una exposición de 40 acuarelas que van a formar parte de un libro también, que probablemente se llame Equilibrismo y otros riesgos, ya que el tema del equilibrismo es muy recurrente en mi obra. Uh-huh. Y espero que antes de que termine el año se pueda inaugurar la exposición y se pueda editar el libro con esas mismas gráficas acompañadas de un pequeño poema. Muy bien, ¿estos poemas lo escribe usted también? También. Muy bien. ¿De dónde nace esta idea? ¿Cuándo, en qué punto de la vida se despierta y dice, creo que quiero ser artista? Creo que desde la cuna. Ajá. No sé, porque la parte de la gráfica y la plástica por mis padres, pero también un primo mío muy cercano a mí, que falleció hace unos años, era guitarrista profesional. Okay. Tocaba en los tríos que amenizan en los restaurantes y demás. Y entonces yo siempre me pegué a él para que me enseñara acordes. Claro, el mundo de él era el mundo, digamos, del trío Los Panchos y esas cosas. Y el mundo mío era el mundo de los Beatles, los Rolling Stones y eso. Pero de los acordes son los acordes. Así fa sostenido es fa sostenido para un bolero y para un rock. O sea, entonces él me ayudó también en ese otro camino de la guitarra que nunca me ha abandonado. Y en este punto, ¿en qué momento decidió que ya sería una carrera? ¿Se llegó a cuestionar alguna vez como tal vez esto no es una opción? Sí, mira, el cuestionamiento siempre estuvo entre la música y la plástica. Nunca se me ocurrió que yo iba a ser médico, ni que iba a ser general de la aviación, ni que iba a ser otra cosa, investigador submarino, nada. Yo siempre tuve claro que yo era artista. Eso uno lo siente, porque siente que las cosas te llegan de una manera mucho más intensa de lo que le llegan a otras personas. Sí. Somos más sensibles. Como la obligación. Por eso yo digo que saber dibujar es una obligación y un compromiso, porque tú, cada día de la vida que tienes es un día que no se va a repetir. Y entonces lo que tú quieres dejar es un legado, porque tú vas a pasar, pero tu arte se va a quedar. Así es. Por eso hoy podemos hablar de Leonardo da Vinci, que hace muchos siglos que ya no está con nosotros. Qué lindo, qué lindo. Es que el arte nos lleva a esta posición un poco de verlo, cada uno de la forma en la que quiere verlo y cada uno de experimentarlo de la forma en la que quiere experimentarlo. Hablemos de la faceta un poco ya de escritor, esta faceta de escritor muy de cuentos infantiles.
¿qué se necesita o en qué punto tomó la decisión de que iba a escribir cuentos infantiles y también ilustrarlos? Porque parte de esa magia es que la misma persona que los ilustra los escribe, entonces los representa exactamente como estaban pensados para representarse. Exacto. Bueno, lo primero que yo escribí, que es algo que tiene bastante influencia en mí desde que era joven, es el cómic. Ok. Porque yo leía y coleccionaba, y aún en Ecuador colecciono cómic, a veces hasta demasiado, que mi esposa me dice, ya no entra un cómic más aquí. Entonces, lo primero que escribí estando en mi país natal, porque bueno, mi país es Ecuador, pero bueno, mi país natal es la isla de Cuba, escribí fue guiones para cómic que yo mismo dibujaba en una revista juvenil que se llamaba Somos Jóvenes, y ahí empecé a escribir guiones que después yo ilustraba en unos cómics que tenían 7 páginas más o menos, como parte de la revista. Después, también siempre me gustó escribir canciones. Yo no es que quiero tocar una guitarra clásica, ni complicada, ni nada. Yo toco la guitarra elemental para acompañar lo que yo escribo. Ok. 3, 5, 10 acordes, más no. Y entonces siempre me gustó escribir. Y de ahí salté a tratar de escribir cuentos, ya aquí en Ecuador. Y empecé a escribir cuentos infantiles. Escribí varios, algunos incluso no los ilustré. Y tengo cuentos que no están ilustrados. Hasta que en el año 2012 hubo un concurso en la editorial Librería Española Libresa, y ahí pues me dediqué a hacer un álbum ilustrado, que es un libro de cuentos donde hay mucha gráfica y poco texto. O sea que en una página hay 4 líneas, 5, porque es para primeros lectores. Y entonces, bueno, ese libro tuvo éxito, cogió premios, se editó, se publicó, y hasta el alcalde de aquellos momentos, Augusto Barrera, me lo premió y como el libro más bello de ese año publicado en Ecuador. Qué lindo, sí, es que es muy bonito. De ahí viene la combinación de escribir con dibujar. Entonces, por ejemplo, este libro que probablemente salga del equilibrismo no son poemas ilustrados, son ilustraciones poemadas, porque la ilustración es lo principal y el poema o el escrito son 7, 5 líneas nada más. O sea, son ilustraciones poemadas. O sea que primero fue el pincel y después fue la letra. Fue la letra. Y en este caso, ¿cómo piensa tantas ideas? ¿Cómo se le ocurren tantas cosas? Porque claro, Pedro tiene un pequeño proyecto personal, que es sacar una imagen al día, ¿no? Un dibujo al día. Y esto, para quien dibuja, sabemos lo complejo que es, pues, que se le ocurra una imagen al día y terminarla. Entonces, ¿en qué punto, de dónde se saca la inspiración para poder hacer todas estas imágenes día a día? Bueno, depende. Yo me propongo un tema. Es como un serial de Netflix. Es como un serial de Netflix. Por ejemplo, el primer proyecto que hice son agendas. Yo dibujo en agendas. En unas agendas que son de papel blanco, que incluso mi hijo menor me las trae de la publicidad donde él trabaja, que se llama WOM. Entonces, yo me propuse primero ilustrar una de esas agendas, que el tema era todo sobre Don Quijote. Okay. Don Quijote en la época actual, Don Quijote en una cafetería, Don Quijote viendo el mundo que le rodea al hombre de hoy. Okay. El mundo que le rodea al hombre de hoy. A ese le llamé Quijotazos. Sí, lo vi. Y fue una agenda de 88 dibujos. Después que terminé esa, empecé otra de un personaje que no tiene nombre, que tiene un sombrero, un chalequito, una camiseta a rayas, que es como una especie de poeta visual. Que no habla, casi no tiene boca, es una nariz grande así, casi no tiene boca, tiene un pelo churo y tiene un paraguas siempre y demás. Ese personaje, que tiene un poco de Chaplin, quizás tenga un poco, yo le puse personaje sin nombre y yo lo he puesto hasta en cuadros, tengo cuadros de ese personaje y todo. Y yo creo que si le pongo un nombre pierde ya el encanto que claro, tiene. y ya no está tan divertido. Y hice otra colección de 80 y tantos dibujos que se llamaba Aventuras y Desventuras de un personaje sin nombre. Y ahora después empecé otra agenda de un personaje de ciencia ficción que yo creé hace muchos años, que se llama Anquilac, que ya la terminé, está por terminar de publicarse los últimos dibujos, y va a empezar una nueva serie que se llama Distorsiones, que son gente distorsionada y demás. La inspiración te sale sola. A la vez que te propones un tema, empiezas a explotar ese tema, a explotarlo, y de ahí van saliendo las ideas. Y tal vez algún mensaje para alguien que quiera, que esté pensando tal vez en empezar a dedicarse al arte y que, claro, esté justo en este bloqueo que uno siente al principio de no saber exactamente qué hacer. Bueno, el arte tiene un qué y tiene un cómo. Eso es muy importante tenerlo presente. No, el qué es qué vas a hacer
vas a hacer escultura, vas a hacer instalaciones, vas a dibujar, ¿cómo lo vas a realizar? ¿Qué tú vas a comunicar? Porque yo pienso que si tú no quieres comunicar nada, no tienes nada que tú tengas adentro, que tú quieras que los demás lo conozcan. Tú tienes algo interior y tú quieres darlo a conocer. Lo puedes dar a conocer a través de la música, lo puedes dar a conocer a través de una obra de teatro, si eres dramaturgo, pero lo puedes dar a conocer a través de la gráfica, del dibujo, de plasmar. Creo que fue una de las primeras formas en las que el hombre se manifestó en las cavernas. Lo primero que hizo pintar. A lo mejor también cantaba, no lo sabemos. Pero bueno, de las canciones de los hombres de la prehistoria no nos queda nada. Sí. Pero de las pinturas de los hombres de la prehistoria sí nos quedan, ¿no? Entonces, lo importante es tener algo que decir. Eso. Ok, tenemos una pregunta de María que nos llama desde Cotacachi. Dice que ella era de las que alquilaba en las esquinas los cómics y que ahora siente que los cómics ya no tienen la sal de antes, ya no son iguales. Y la pregunta es, ¿cuál es el cómic que más le gusta? Y si piensa que estos tienen mensajes especiales que dejar al mundo. Yo pienso que los cómics han tenido una cosa de lo más curiosa, que han evolucionado en un aspecto e involucionado en otro. Es algo muy parecido a lo que le ha pasado al cine, sobre todo al cine de acción. Yo me recuerdo cuando era un niño, un muchacho, que veía las primeras películas con efectos especiales, de un hombre que trabajaba todo lo que era miniaturas con stop motion, que era Ray Harryhausen, que hizo Sinbad y la princesa, Jason y los argonautas y todo, que los efectos especiales eran torpes, pero el argumento era interesante. Claro. Hoy en día vemos todas estas películas de Marvel y todo, los efectos especiales es como el Circo del Sol, de Cirque du Soleil, una maravilla, pero el argumento no vale 25 centavos. Entonces, yo pienso que en los cómics pasó igual. Los cómics de los 50, que son los de mi época, y principios de los 60, porque bueno, ya yo soy una persona que tiene una colección de varios calendarios que voy acumulando debajo ahí, pues tenían un dibujo más torpe y mucho menos bien impreso. Estaban impresos en rotograbado, que era con puntitos, incluso el papel era papel de periódico, pero eran cómics que yo recuerdo muy buenos, como El Príncipe Valiente, qué sé yo, el Llanero Solitario, Tarzán, los cómics de mi juventud, incluso los primeros cómics de superhéroes y todo. Pero el cómic empezó a hacerse cada vez más violento para tratar de abarcar un público mayor, a hacerse muy explícito sexualmente también, cosas que a mi juicio no eran necesarias. Y también empezó el cómic a no ser monotemático, o sea, a no terminar en la misma revista. Si quieres saber lo que pasa, tienes que comprar la otra revista y la otra y la otra. Y una historia tenía, por ejemplo, 12 revistas. Por ejemplo, me recuerdo de una de las colecciones que hice hace muchos años aquí en Ecuador, que era Batman Hush, que la historia eran 12 cómics, uno mensual. O sea que tenías que tener el año entero, las 12 revistas para saber lo que pasaba. Claro. Después se hizo una película de animación. Entonces yo pienso que los cómics han evolucionado gráficamente en las técnicas de impresión, tienen mejores dibujantes, pero tienen argumentos que no son los que yo más me identifico con ellos. ¿Y cuál es el favorito? Todos tienen su momento. Por ejemplo, tengo mis preferidos de los años 40 y 50, y tengo mis preferidos de ahora. En cuanto a técnica de dibujo, yo me guío por los dibujantes, porque yo no compro un cómic por comprarlo. Yo voy a una tienda que incluso se llama Logo Lunar, no estoy haciendo propaganda. Pero ellos me llaman incluso, me dicen, tenemos tal cómic de tal dibujante, de Brian Azzarello, de Jim Lee, de Silvestri, de Alex Ross. Depende. Entonces ya yo no sigo el personaje, yo sigo al dibujante. Claro. Ya seguimos la técnica. La técnica del dibujante. Ver la riqueza gráfica de todo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hay cómics de Batman que son muy buenos, que los tengo guardados de colección, porque tienen dibujantes excelentes. Son una exposición de artes plásticas. Y los hay que son muy malos. Hablando del tiempo actual, ¿no? Salen de los dos. Porque eso es una marca. Batman es una marca. Y lo mismo la puede dibujar alguien con un dibujo que yo aprecie mucho y alguien con un dibujo que yo, si fuera alumno mío, le reprobaba y iba a supletorio. No me digan eso, que yo sí soy alumna suya. Espero nunca reprobar. En este caso, ¿podríamos decir que hay arte bueno y arte malo? ¿Existe esta perspectiva de lo que está bien o mal hecho? Yo no quiero asumir esa responsabilidad.
Yo digo que hay arte que es afín a mi gusto personal y hay otro que no es afín a mi gusto personal. Y en arte que es afín a su gusto personal, ¿qué técnica o qué artista es tal vez la que más? No es que... artes plásticas me dices. Ujú. No es que el arte yo sea tan parcializado, ¿comprende? Ujú. Pero hay artistas que yo tengo, siempre he tenido un vínculo muy grande con ellos. Ok. Porque me gustó su arte e influyeron mucho en mí desde que yo era joven. Ujú. Desde que empecé a estudiar arte, yo dije, este es de los míos, este no, este sí. Por ejemplo, yo admiro mucho, porque cuando uno es profesor de historia del arte, como lo soy yo, como tú lo sabes, porque te he dado clases de historia del arte, uno no puede hablar a través de su gusto personal. Claro, sí. Uno tiene que hablar a través de la importancia del aporte que ese artista le hizo al desarrollo de la cultura. Ujú. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ¿qué tú eres más, de Picasso o de Dalí? Yo soy más de Dalí que de Picasso. Ok. Yo también soy más de Dalí que de Picasso. Entonces, mis artistas preferidos, gran parte de ellos, por ejemplo, están en un movimiento que hubo en Austria, en el cambio del siglo XIX al XX, que fue la secesión austríaca, a la que pertenece Gustav Klimt, Sí. a la que pertenece Egon Schiele, Oskar Kokoschka. Esos pintores han influido mucho en mí. Van Gogh también ha influido mucho en mí. Sí, sí. Muchísimo. En su manera de expresar su inconformidad con lo que le rodeaba. Y en mi pintura, mi dibujo, siempre hay un poco de inconformidad con lo que me rodea. Ok, siempre hay un cuestionamiento tal vez ahí interno. Tal vez cuando hablamos ya de latinoamericanos, de artistas latinoamericanos, específicamente de cómic, por ejemplo, quisiera saber la opinión sobre Quino. ¿Qué opinamos de Quino? Quino lo conocí personalmente, a Joaquín Lavado. Claro, bueno, Quino es quien creó Mafalda, para poner un poco en contexto por si no. Lo conocí en Cuba y lo conocí también y lo volví a ver aquí en Quito, una vez en el Mole Jardín, que hizo el lanzamiento de toda Mafalda, y yo fui y hablé con él porque lo conocía, ya que en la industria cinematográfica en La Habana, él hacía unos animados, unos dibujos, unos cartoons, basados en cosas, no de Mafalda, sino de cosas de él, que se llamaban quinoscopios. Ok. Y él dirigía esos quinoscopios que son comiquísimos, son breves, y lo conocí porque yo conocía a amigos míos de la escuela de arte que trabajaban en dibujo animado, en los estudios de dibujo animado. Iba mucho por allí. Incluso son amigos míos hoy en día. Estamos hablando de 40 años de diferencia. Y entonces ahí conocí a Joaquín Lavado. Él es un individuo que creó un dibujo que aparentemente es muy sencillo. Claro, pero no lo es. Nada sencillo. Sí, sí. No es nada sencillo. Entonces, él, evidentemente, detrás de él hay una gran escuela. Él, sobre todo, expresa muy bien la problemática de la persona. Sí. En Mafalda, por ejemplo, que me hablas de Mafalda, en Mafalda los personajes son como polos del pensamiento humano. Porque Felipito es un tipo de persona soñadora, poético, como Mafalda. Como Mafalda. Pero, por ejemplo, Manolito es el hijo del dueño de la tienda, que lo que quiere es vender lápices en el colegio, claro. Trajo unos borradores más baratos, si me compran 2 libretas, la segunda es a mitad de precio. Entonces, no es como Felipito, que es poético, ¿no? Y así, Susanita es la chica Cosmo, la chica que no quiere leer, que no le interesa la cultura, que Mafalda trata de que ella sea un poco más intelectual, pero a ella le interesa más los esmaltes de uña y, en fin, es como una Kardashian en miniatura. Es una Kardashian en miniatura. Entonces, no es nada inocente, Mafalda, ¿comprendes? No es nada inocente. Hay otros dibujantes también argentinos. Yo diría que Argentina es el país que más sobresale en cómic. Sí, 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 sí. Y hay otros dibujantes, por ejemplo, como Alberto Brescia, que es un maravilloso dibujante. Y hay otros grupos de dibujantes, Fontana Rosa, en fin, hay unos cuantos dibujantes argentinos que, sobre todo en los años 70, crearon una escuela importante. Igual que en Francia, es un terreno muy importante para el cómic. Incluso yo diría que el cómic verdaderamente intelectual nace en Francia a partir de Moebius, de Giraud, Moebius, que indudablemente fue un intelectual del cómic. Fue como una especie de, qué sé yo, de García Márquez, ¿no? Del cómic.
Muy bien, ya vamos a hablar un poco más de por qué en realidad se genera esto, por qué es que en ciertos lugares más que en otros, y es por el apoyo al arte, es por la cultura, es por muchos niveles de pensamiento distintos, y también vamos a topar un tema muy interesante que nos hacían una pregunta por aquí, y es sobre la inteligencia artificial y toda esta como incertidumbre que hay alrededor de si nos vamos o no a quedar sin trabajos como artistas. Vamos por aquí a seguir con esta conversación, a entrar a uno de los temas que habíamos anunciado, y es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Los diseñadores, los artistas, pues nos vamos a quedar sin trabajo con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la opinión, como Pedro, de este tema? Bueno, realmente nosotros pertenecemos a una generación que nació en un mundo tecnológicamente completamente diverso, diferente a este. Nosotros somos los analógicos, la última generación de los analógicos. Cuando yo pasé mi infancia, mi juventud incluso, y el comienzo de mi adultez, para llamar por teléfono había un aparato con un disco que uno metía el dedo, le daba vuelta al disco y el disco lo regresaba, chac, 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 chac. Para encender el televisor había que levantarse y cambiar de canal de uno para otro. Incluso los televisores se desajustaban y había que el horizontal y el vertical, porque el locutor pasaba y había que detenerlo ahí. Era un mundo completamente diferente. Para ver una película había que tener 12 latas con rollos así de este porte de celuloide para ponerlo en un proyector. O sea, el mundo cambió mucho. Cuando yo comencé en el mundo del diseño, comencé en mi país natal en una editorial de libros, y los libros se hacían a mano. Lo que hoy en día llamamos diagramación se pegaba en unas planas, y todo era a nivel manual, a nivel analógico. Hoy en día todo es digital. Claro. Entonces, yo realmente nunca creo que voy a entender del todo, mi generación, la inteligencia artificial, porque la poca inteligencia que yo pueda tener de artificial no tiene nada. Claro. Entonces, pero veo cómo se avanza, y sobre todo mis hijos que están en el mundo de la gráfica digitalizada, tienen que estar constantemente atrás de otros programas. Pero yo creo que la posibilidad de inspirarse artísticamente, de proyectar poesía, creo que todavía falta un poco. Espero ya no estar presente en este mundo material, cuando los poemas los escriban computadoras, cuando la poesía sea robótica, cuando los directores de cine sean una máquina, cuando la canción esté cantada perfecta porque está cantada por una voz perfectamente calibrada, ¿no? Y cuando la pintura sea completamente hecha por inteligencia artificial, y habrán exposiciones de cuadros hechos por la inteligencia artificial. Espero no estar para contar eso. Es un futuro que no me halaga a mí personalmente, porque creo que una de las cosas que nos diferencia como seres pensantes, como seres racionales, es la proyección de nuestra inteligencia, o la manera de muchas maneras de proyectar, y sobre todo la estética es una cosa muy variada. Pero en el mundo, como se va globalizando, cada día las cosas se parecen de un país más a otro. Sí, es verdad. Si, por ejemplo, Phileas Fox y Passepartout, o sea, los de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, dieran la vuelta al mundo hoy en día, no la darían en 80 días, la darían en unas cuantas horas. Sí. Pero la diferencia es que todos los países en los que aterrizara su avión, que así es como la darían, van a ser prácticamente igual. Todo el mundo va a vivir en departamentos, usar la misma ropa, o ver las mismas películas. ¿Comprende? Entonces, muchas gracias. El Phileas Fox de hoy en día saldría de Inglaterra, ¿no?, del Redford Club de Londres, y aterrizaría en Europa, y la gente estaría viendo Guardianes de la Galaxia. Después aterrizaría en Vladivostok y la gente estaría viendo Guardianes de la Galaxia. Haría una escala en Japón, donde la gente estará viendo Guardianes de la Galaxia. Y cuando le diera la vuelta y aterrizara en Guatemala, iba a ver que los guatemaltecos estaban viendo Guardianes de la Galaxia. Claro, hay esta forma de que ahora todos copiamos las mismas tendencias, todos seguimos lo mismo, todos queremos ser iguales, y al menos si no somos todos, absolutamente todos con una misma estética, pues son distintos grupos, ¿no? Distintos grupos que en realidad se van dividiendo, pero que todos tienen también dentro de ellos la misma estética. Por aquí tenemos una pregunta de Pedro Macías. Dice: cuando se ve niños con talento, ¿cómo podemos guiarlo para que pueda desarrollarse? ¿Y qué opina don Pedro? Dice, desde Manabí, su tocayo, don Pedro Macías. Bueno,
realmente cuando uno es pintor y es dibujante, siempre te vienen a ver personas que de alguna u otra manera, que te conocen y demás, si tuvieras como pinta mi sobrino. Óyeme, sí. Eso es que nació realmente, no sé qué. Y siempre te van a mandar y te van a explicar. Yo realmente nunca he trabajado, ni es mi perfil, dándole clases a niños. Porque no, cuando uno es profesor de arte para niños, es un poco profesor y un poco guardianía también. O sea, vamos a hacer un solecito, cómo está el arco iris. Y a mí me gusta más la enseñanza de un punto de vista más profesional, más adulta. Por eso nunca he participado en cursos para niños ni nada de eso. No porque no me guste, creo que hay personas que tienen ese don, de empatizar con eso. Sí, sin embargo, sí escribo cosas para niños, he ilustrado cosas para niños, he hecho murales para niños y demás. Pero creo que yo soy partidario de que en todo tipo de enseñanza, de la primaria sobre todo, haya un espacio para el arte. Porque el arte no es solamente para artistas. Así es. El arte es apreciar arte, comprender arte, es también una manera de comunicarte con el arte, sin que necesariamente tú tengas que ser una persona que se va a dedicar al arte. Entonces, siempre es bueno potenciar las actividades artísticas de los niños. Lo mismo en lo que más le llama la atención a los niños, que es la pintura y la música, realmente, también el teatro, ¿no? Entonces, es bueno buscar la manera de potenciarlo. Por ejemplo, la Casa de la Cultura, aquí en Quito, ha tenido siempre talleres y profesores, algunos los conozco, que han tenido talleres para niños, ¿no? Sobre todo los fines de semana. Y hay también lugares donde dan como vacacionales para los niños. Yo creo que potenciar en un niño sus habilidades, si tiene algún don para el arte, es muy interesante. Y sobre todo, los niños que tienen ese don para una actividad artística sin estar rodeados de una familia artística. Eso es un mérito plus extra. Ajá. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo fui un niño rodeado de una familia artística. En mi casa, desde que yo era un niño, estaban los libros de arte y hablar de barroco, renacimiento, neoclásico, rococó, era muy normal. Eso era el pan diario de cada día, porque mi papá era también profesor de historia del arte. Y yo me crié entre eso, y mi hermano también. Entonces, hasta cierto punto estaba como empujado hacia eso. Meant to be, ya estaba hecho para ser así. Pero cuando uno ve a un niño pequeño que tiene esa inquietud y está rodeado de un ambiente que para nada tiene que ver con eso, eso es como, digamos, como un diamante en bruto que hay que pulir. Sí. Claro, yo recuerdo, ahora mencionando esto, hay familia, por ejemplo, de médicos, de abogados. Creo que los niños entienden conceptos médicos o conceptos legales desde muy pequeños porque lo escuchas en la mesa. Y lo que mencionábamos hace poquito, en mi mesa se hablaba de periodismo, de política, de comunicación, de aprender a comunicar de forma correcta, como eran las conversaciones diarias ahí mientras estábamos comiendo un cafecito con pan. Y el arte es exactamente lo mismo. Cuando uno crece rodeado de un ambiente de arte, recuerdo que el contraste más grande que yo tenía con mis compañeros era que cuando yo era pequeña, si me iba mal en matemática, pero me iba muy bien en dibujo, me metían a un curso de dibujo y matemática ya no importaba, ¿no? Era como, bueno, ya si te va mal, pues te va mal, no es para ti. En cambio, a mis compañeros los metían a un curso de matemática para que se igualaran con los otros compañeros de matemática porque les estaba yendo mal y bueno, el dibujo ya veremos. Y claro, yo recuerdo que esta estimulación desde muy pequeños es realmente importante. Entonces, si uno ve talento, creo que tiene que empezar ahí a estimular poco a poco, tanto desde casa como desde otros ámbitos, para pues generar poco a poco esta persona que pueda tener la libertad de dedicarse a lo que quiera hacer, que también puede ser que después de toda una vida artística llegue a la universidad y diga quiero ser doctor y está bien, pero al menos tuvo la oportunidad de experimentar un poco en este ámbito. Melanie, aquí al frente, nos hace una pregunta y es ¿qué canción le gusta para programarla después en este siguiente bloquecito musical? ¿Qué canción me gusta? Puede ser Hija de la Luna, por ejemplo. Ok, una canción bien bonita de la que hablábamos hace un par de días con mi mamá nada más.
Hablemos un poco de la cultura. Decíamos que ahora si leyéramos La Vuelta al Mundo en 80 días, todas las personas estarían haciendo exactamente lo mismo porque cada vez está más universal absolutamente todo gracias al internet y a las redes sociales. ¿Cómo es realmente la cultura? ¿Qué es lo rico de la cultura, sobre todo artística? ¿Y por qué en ciertos países como Argentina, como Francia, como lo mencionábamos, pues nacen muchos más artistas o al menos mucho más reconocidos que en otros países donde tal vez no tienen el apoyo necesario? Yo pienso que es porque culturalmente en esos lugares la mayoría de las personas considera el arte como algo necesario para vivir. Uh-huh. Y en otras partes del mundo se considera que el arte es un entretenimiento. Uh-huh. Que cualquier cosa que me entretenga está bien. No le pido al entertainment una calidad. Simplemente con que me entretenga ya yo estoy satisfecho. Y en otros lugares, por el momento, no vamos a vaticinar con demasiada cantidad de años, pero por el momento creo que hay un interés mayor en la elevación de la cultura artística, como que forma parte de la identidad de ese lugar, ¿comprende? Y por ejemplo, en el caso de Argentina, por las influencias europeas, evidentemente, uh-huh. ¿no? Porque todo nuestro arte, nos guste o no nos guste, somos occidentales. Sí. Es lo que somos, es nuestra cultura occidental, aunque también esa cultura occidental, en caso nuestro de América Latina, está combinada con elementos aborígenes, con elementos africanos, ¿no? Uh-huh. Pero la raíz de nuestra cultura, lo que hablamos, lo que oímos, lo que comemos, tiene más de occidental que de otras regiones. Claro. Entonces, yo pienso que también está el porcentaje, vamos a decir, de occidentalización sí. de la etnia, de la cantidad de personas que tengan un interés en la elevación de lo cultural. ¿Y cómo podríamos tal vez empezar a cambiar eso? Tal vez desde los hogares, no hablemos de ser el presidente de Ecuador y de pronto empezar a poner leyes para fomentar el arte, pero tal vez qué podemos hacer nosotros como padres, como tíos, como abuelos, para fomentar un poco esa cultura que según también su generación, pues dicen que la nuestra ya la está perdiendo. Sí. Yo pienso que es aprender a ser un poco más selectivos con lo que le proporcionamos de entretenimiento a nuestros hijos y nuestros uh-huh. nietos, ¿no? Enseñarles a que ellos mismos puedan discernir, uh-huh. puedan decir esto me gusta, pero esto no. Yo pienso que, por ejemplo, a mí personalmente la historia del arte me entretiene. Uh-huh. Para mí la historia del arte es un entretenimiento, para otra gente puede ser un castigo. Uh-huh. Entonces yo pienso está en encontrar la manera de motivar desde pequeños a que los muchachos se entretengan o encuentren placer en una cultura que les proporcione algo de conocimiento de calidad. Uh-huh. ¿Y de qué forma podemos, por ejemplo, introducir el arte o la historia del arte tal vez a un pequeño que le podría llegar a parecer aburrido si le ponemos un documental de National Geographic con 2 horas de palabrería y pocas imágenes? El problema está en que gran parte de eso es la educación en el hogar. Uh-huh. Y en el hogar, desgraciadamente, las personas cada vez tienen menos tiempo para los niños. Uh-huh. Los niños se crían con el PlayStation, con el Xbox, se crían con el YouTube, con el Internet. Estos son los papás de los niños, porque los papás están uh-huh. ocupados, la mamá está ocupada, por lo general. Entonces hay poco tiempo de hogar. Uh-huh. En la generación mía, hace 50 años, había más tiempo de hogar, había uh-huh. más vida de hogar. Las personas, y eso es una de las cosas, las personas cumplían con un trabajo diario, para poder tener el sustento del salario con el que mantenían sus hogares. Sus hijos, la esposa misma trabajaba o el papá, los dos trabajaban. Pero había más espacio de tiempo de hogar. Uh-huh. Y hoy en día hay muy poco espacio de tiempo de hogar. Entonces dejamos todo sin darnos cuenta en manos de los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación cada día son más mercantiles y menos éticos. Uh-huh. Entonces, si un papá o una mamá se propone crear tiempo de hogar, leyéndole libros a sus hijos, participando en alguna actividad cultural con ellos, llevándolos a museos. ¿Qué papás llevan a los hijos a museos? ¿Comprende? Entonces, llevándolos a oír buena música, uh-huh. explicarles que la música no nació ahora, sino la música viene de siglos atrás y hacerles comprender un poco. Por ejemplo, yo tenía un día en mi casa, que siempre, el jueves específicamente, uh-huh. desde que yo era un niño, que en mi casa se oía música clásica.
Qué interesante. Ese día, y en mi país natal, hay una emisora que se llama CMBF, Radio Musical Nacional, que nada más que transmite este tipo de música. Okay. Y te levantas por la mañana con la hora del barroco y después viene el romanticismo. Y muy bueno, sí, muy interesante. Y aparte de eso, los discos, ¿no? También los vinilos. Y teníamos un día que nada más que se oía ese tipo de música. Y yo he conservado eso. Y cuando yo pinto, estoy en la casa o estoy solo, demás, el jueves ya, por un problema de guardar la tradición familiar. Entonces el jueves, no sé, empiezo con Mussorgsky, después oigo los preludios de Liszt que me encantan, o las 4 estaciones de Vivaldi que me gusta mucho, y porque tampoco toda la música clásica le gusta a uno, ¿comprende? Uno tiene su... A quien no le gusta el Cascanueces de Tchaikovsky, a quien no le... Bueno, puede ser que hay gente que le diga que no. Yo tuve una vez un alumno que yo le decía, como los libros que ustedes leen, y el alumno se levantó así como protestando, y dijo, profe, un momento, yo nunca he leído un libro, ¿sabes? Dios o sea, mío. Lo dijo como casi como que con orgullo, ¿comprende? Entonces, el hogar tiene mucho que ver. La forma en la que crecemos, como decíamos, influencia muchísimo las personas en las que nos convertimos. Ahora, como una persona que lleva en el medio de la enseñanza, sobre todo pues universitaria, ya tantos años, ¿ha habido un cambio realmente? Los estudiantes universitarios, sin insultarme por favor, los estudiantes universitarios tal vez han ido perdiendo calidad en los trabajos, en el esfuerzo, en la dedicación. Tal vez se ve, sí, este contraste de, no sé, ya tener no la misma cantidad o calidad académica que teníamos antes. Yo no me atrevería a decirlo así. Creo que en todos los grupos, yo llevo dando clases de arte en Ecuador, llevo dando clases de arte 27 años. Y yo creo que siempre hubo estudiantes que me motivaron y otros que no me motivaron. Pero creo que no ha habido, yo no puedo decir que haya un descenso manifiesto del interés, ¿no? Y siempre hay estudiantes que van a sobresalir más y otros estudiantes que cumplirán con la materia, con dignidad, pero no van a sobresalir en esa rama. Pero ¿qué ocurre también? Que en estos momentos yo estoy, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Estoy dando clases de arte en una universidad de diseño, donde lo artístico es un componente más, pero hay muchos más estudiantes mis estudiantes de diseño gráfico, por ejemplo, para poner, de diseño gráfico, que se interesan más en lo corporativo, en toda una serie de cuestiones relacionadas con el mercado, con el marketing y con el mercadeo, en todo eso, que con lo meramente artístico de pintar y dibujar y ilustrar y todo. Y no los puedo criticar ni los puedo imaginar porque es que no estamos en una escuela de arte. No todo el mundo está estudiando para ser un artista plástico. Como cuando he dado clases de arte, aquí mismo en Ecuador también, cuando estaba en la San Francisco, que daba clases a personas que iban a ser artistas. Claro. Entonces a eso les exigía más dominio de la figura humana, más dominio del contraste, del color, más profundización en lo que es el problema del matiz, la intensidad, la valoración del color, las técnicas. Pero cuando das clases de arte en una universidad de diseño, lo que estás dando es formación cultural. Hay muchos diseñadores que se van a graduar y van a hacer ilustraciones, van a dibujar, van a trabajar en libros, van a hacer ilustraciones para internet, ilustraciones digitales y demás. Pero otros no, y también van a ser diseñadores igual. Y van a trabajar, y cuando tengan que hacer un dibujo, llamarán al amigo de ellos del aula, que era el que mejor dibujaba, que era el que mejor nota sacaba conmigo, que era el dibujante del grupo. Fulano sí dibuja porque a fulano le gusta el manga, porque hace caricatura, porque le gustan los dibujos animados, porque le gusta pintar, porque tiene pintores que le gustan y demás. Y otros son diseñadores, tan diseñadores como esos, pero no tan inclinados a la plástica. Porque el diseño gráfico tiene de plástica y de tecnología. Hay quien se va a ir más por la tecnología y la comunicación y hay quien se va a ir más por la plástica. Incluso tengo alumnos que estudiaron diseños que hoy en día son artistas plásticos. No es la mayoría, pero los tengo. Así que no puedo decir que ha descendido la calidad. Depende del interés. Te toca un grupo con más personas interesadas en lo plástico, en dibujar y que les guste y que les motive y que quieren aprender. Al semestre siguiente o al año siguiente te toca un grupo con que hay menos personas de eso, incluso personas que cuando tú lo pones a dibujar un jarrón o lo pones a coger un pincel y a trabajar con acuarela, en el fondo tú te das cuenta que estás diciendo, bueno, ¿y esto a mí para qué me hace falta? Claro.
¿Y esto para qué necesito? ¿Para qué necesito? No es lo mismo que si estás estudiando artes plásticas. Claro. ¿Comprende? Entonces, hay otros que no, hay otros que dicen, profe, yo voy a ser ilustrador, profe, yo voy a dedicarme a dibujar. La rama del diseño que yo voy a coger va a tener mucho que ver con el dibujo. Entonces, es un poco complicado porque diseño son muchas cosas. Y ahora que hablamos ya de la educación universitaria específicamente, llega la gran pregunta que nos hacemos muchos cuando estamos decidiendo la carrera, cada uno con su distinta carrera, pero digamos que en las carreras artísticas pasa mucho más. ¿Es posible vivir del arte? ¿Es posible vivir como dibujante? ¿De qué forma pues usted ha manejado su arte para lograr realmente ganar un sustento que permita pues vivir? Yo no vivo del arte, yo vivo de las clases de arte. Uh-huh. He tenido ingresos por el arte, ¿no? Y los tengo esporádicamente, pero no creo que yo pueda decir que yo vivo del arte. Pero hay personas que sí logran vivir del arte. Tengo amigos aquí en Ecuador, por ejemplo, Luigi Estornayolo es mi amigo. Él ha vivido siempre del arte, ¿no? Ewes es también una persona que ha vivido del arte. Entonces, hay personas que han vivido del arte y otros que hemos vivido de la docencia del arte. Eso es un poco por donde te lleve el camino. Yo no me resigno a no vivir del arte o que el arte no tenga una importancia también económica en mi vida. De entrada, en estos momentos estoy preparando una exposición de 40 obras, que ya las tengo terminadas. Estoy nada más que en la parte de lo que es montaje, financiamiento, la logística, pero la obra está terminada ya. Entonces, nunca me resigno a la cosa romántica, porque siempre la cosa es de, voy a estudiar artes plásticas, ay hijo, pero entonces vas a andar por las calles como un mendigo, porque las artes no dan dinero, nadie puede vivir del arte y todas esas cosas, ¿no? Hay diferentes maneras de vivir del arte. Y yo, desde muy joven, que estaba estudiando artes en la universidad, una prácticamente parienta mía, parienta de mi esposa, que hoy en día es profesora en la Universidad de Yale, allá en Estados Unidos, ella me dijo, quiero que me dejes algunas clases, algunas conferencias a mis alumnos. Ella daba clases de francés sobre el impresionismo francés, Monet, Manet, Toulouse-Lautrec y eso. Y entonces yo en la Universidad de La Habana, en la Escuela de Letras, yo estaba estudiando en la Facultad de Arte Plástica. Empecé a dar unas conferencias y di unas clases con unos slides que se ponían en un proyector. Es como un carrusel que tenía. Ajá. Y entonces ella me dijo, tú tienes madera de profesor. Tú comunicas, hablas, explicas, que dentro de ti tú no lo crees, porque yo trabajaba en esa época ilustrando libros en una editorial, a tiempo completo, full time ilustrando libros. Y ella me dijo, pero tú tienes mucha vocación de profesor, aunque tú no lo sabes, porque ella vio las conferencias, ¿no? A las que ella me llamó para que yo le diera a los muchachos que estaban estudiando literatura francesa. Y de ahí entonces empecé a explotar un poco la cosa de dar conferencias en mi país natal. Y cuando llegué a Ecuador ya vine contratado como profesor a dar clases de diseño, de arte y todo. Y estos 27 años aquí ha sido más de docencia que de comercializar mi arte. ¿Y la docencia en realidad fue una decisión pensada o fue como una salida de, ok, la forma de vivir, de ser artista tal vez puede ser esta? ¿O fue una decisión de verdad me gusta ser profesor? ¿Disfrutas, sí, ser profesor? De verdad me gusta ser profesor. ¿Sí? Sí, aparte. Sí. No creo que por ser profesor no puedo ser artista. ¿No? Y mi hijo mayor, sobre todo, me critica porque dice, yo nunca, porque él trató de dar clases también, ¿no? Pero él no es muy explícito, no es muy extrovertido, no tiene mucha facilidad de palabras así para estar improvisando explicaciones y demás. Y yo creo que sí, que independientemente de que me gusta mucho pintar, me gusta mucho dibujar, y lo voy a hacer hasta el último respiro que tenga en mi vida, también me gusta mucho dar clases. Qué lindo. Es que eso se siente, eso como alumno también se siente, ¿no? Uno sabe cuando el profesor realmente disfruta de lo que está haciendo, realmente disfruta de dar esa clase o de hablar de este tema. Claro, yo me acuerdo el primer semestre cuando entré y lo conocí, porque claro, fue profesor desde el primer semestre hasta el de ahora, un poco que uno siente esa pasión con la que hablan las cosas, ¿no? Uno siente que realmente le gusta, que lo disfruta, y la recomendación de películas, de series, de documentales, como para que se vayan nutriendo cada vez más, es realmente interesante.
Por aquí Elena Rosales dice, buen día, colores para la vida, felicitándoles al invitado. ¿Por qué será que a mis hijos, nietos e hijos de pintor no les gusta el arte? Eso me entristece, que tengan una buena tarde. En este caso tendríamos razones para entristecernos, tal vez si nosotros somos artistas y nuestra, digamos, ¿cómo se dice? Descendencia, exacto. No va por ahí. Yo tengo en la familia un caso muy parecido. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Uh-huh. Yo no los empujé, no los impulsé, no los obligué a que cogieran el camino de la pintura, del arte, del dibujo, del diseño. De entrada, ellos no son exactamente lo que soy yo. Uh-huh. Uno es diseñador publicitario, mi hijo que vive en Guayaquil y trabaja haciendo campañas publicitarias para una empresa de publicidad aquí. Y mi hijo que está en Nueva York trabaja en un canal de televisión deportivo haciendo producciones animadas. Uh-huh. Tienen que ver, les gusta pintar, dibujan, a cada rato me mandan al WhatsApp, pip, y veo una pintura, estoy haciendo esto, papá, ¿qué te parece esto, lo otro? Bueno, porque tiene que ver, ver. Incluso mi hijo está metido ahora, el mayor, en un nuevo sistema de modelar en computadora que se llama Unreal Engine, uh-huh, que es una nueva cosa que ha surgido y demás. Bueno, pero mi hermano de toda la vida, mi único hermano que tengo, tiene también 3 hijos y ninguno de los 3 se ha motivado por el arte. Y su hermano es artista también. Y mi hermano también es diseñador. Pero no es tan de pintar. Aunque fuimos los dos a la universidad, los dos nos graduamos de licenciatura en pintura, en artes plásticas con especialidad en pintura, pero él no tiene la necesidad imperiosa que tengo yo. Y creo que de esa misma manera no se lo transmitió quizás a sus hijos. Y sus hijos son muy buenos, los quiero mucho, son mis sobrinos. Uno vende autos, la otra tiene una empresa en la Florida de cerveza artesanal y les va muy bien y todo, pero de arte nada. Claro, de arte nada. Y él es igual, fuimos a la universidad juntos, a la misma aula, estudiamos juntos y todo, aunque yo le llevo 7 años a él. O sea que eso puede pasar o puede no pasar. A él le entristece un poco. Sí. A él le entristece un poco que mis sobrinos, ninguno haya cogido una profesión o viva de algo relacionado con las artes. Bueno, nunca es tarde, en realidad es lo que yo mencionaba. Bueno, en realidad yo no estoy tarde, yo más bien estoy un poquito temprano, pero nunca es tarde para estar en lo que es de uno, ¿no? Cuando es de uno, aunque uno intente negarlo totalmente el resto de la vida, en algún punto nos topamos, y si no es de uno, pues no es de uno, por más que uno intente. Yo conozco gente en muchos ámbitos de la vida, entre esos, por ejemplo, la medicina. Yo creo que la medicina es algo a lo que tienes que dedicarte solo si realmente te encanta, si le tienes el gusto, y el arte exactamente lo mismo, la comunicación exactamente lo mismo. Cada uno en su distinta área de trabajo pues tiene que tener pasión por lo que está haciendo. La última pregunta, que por aquí teníamos 3 preguntas de oyentes que nos estaban haciendo esta misma pregunta. Quería que fuera la última, no la menos importante, pero la última es, ¿qué edad tiene? Yo voy a... ¿Cómo no? Yo tengo 69 años. Ok. Comenzando el próximo año, en enero, Dios mediante, llegaré al 7. Muy bien. Bueno, es una larga colección de calendarios, como decíamos. Pero no siento que tengo esa edad, ni actúo en consecuencia. A veces el cuerpo me lo recuerda, pero yo no, me lo recuerda porque, por ejemplo, tú sabes que en el instituto nos movemos en las gradas. Sí, qué difícil. 4º piso, 13 piso, 2º piso, entonces yo tengo razones para ir en un mismo día a todos los pisos, hasta el 4º piso. Entonces sí, me lo recuerda un poco el cuerpo, aunque yo hago mi ejercicio de caminar y tengo mis métodos también para no sentir que soy demasiado mayor, pero realmente lo soy, pero mi espíritu no lo es. Ay, bueno, lo importante es eso. Yo creo que el espíritu es lo que importa, porque conozco gente de mi edad que a los 20 años ya no quiere saber nada de nada, ya están cansados y en cambio conozco gente entre esas varios familiares míos que pues soy la menor de toda mi familia. Ya de hecho por ahí los nietos de mis tíos tienen mi edad. Y no como yo, que soy sobrina, y conozco mucho de cerca lo que es tener familia a lo mejor mayor, pero que quiere comerse el mundo, ¿no? De alma, que quiere comerse el mundo. Y ahora, lo último, ya para terminar esta interesante entrevista, quisiera que nos cuente, en realidad, qué le diría a un joven, a cualquier persona, de cualquier edad,
que quiera dedicarse al arte, que tal vez por ahí es un sueño frustrado, que suele pasar mucho, ¿no? Que hay gente que quiso pintar, tengo por ahí una prima a la que quiero muchísimo, que quiso ser restauradora de cuadros, que me parece una profesión preciosísima, y que a lo mejor por cuestiones de la vida no pudo, le fue muy complejo, le fue muy difícil, no recibió el apoyo. ¿Qué les diría? Tal vez para meterle esa gotita de chispita para tener lo mismo, la edad que sea y las ganas de comerse el mundo. Yo creo que el estudio lo puedes adquirir, pero la sensibilidad para sentir el arte es una cosa especial. No quiero decir yo que los artistas somos una raza superior, ni ninguna de esas cosas extrañas, que somos distintos como extraterrestres, como algo. Pero si tú tienes por dentro pero tiene que ser una cosa de la que tú tengas necesidad, como del agua que tomamos, necesidad de expresarte. Si tú tienes necesidad de expresarte, hazlo, no lo dejes nunca, y nunca es tarde. Yo he tenido alumnos de casi llegando a un poquito aproximado a mi edad. Los he tenido en la San Francisco incluso, personas de los talleres de arte, porque yo tenía un taller de arte libre. Y eso no se debe dejar, porque tienes ese privilegio dentro de ti, y es verdad que a veces romper con lo que le llaman la zona de confort, que es una palabrita que está muy de moda ahora. Sí. La zona de confort, y entrar un poco a eso, no importa. Hazlo, no lo dejes, no lo abandones nunca. A mí me daba tristeza, a muchos años atrás, cuando yo era un hombre joven, ver a mi madre que no se dedicó a las artes, y para entretenerse conmigo, cuando yo compraba materiales que estaba estudiando en la escuela de arte y demás, un día, después que terminó las labores y todo, cogí unos lápices de colores y se ponía a pintar un ramo de flores o unas montañas o lo que sea. Decía, ¿cómo tiene eso por dentro? ¿Y cómo dejó que la vida le matara eso? ¿Comprendes? Entonces, no, eso no debe ser. Siempre que tengas algo que decir y creas que puedes decirlo artísticamente, no dejes pasar la vida sin probar la experiencia del arte. ¿Y qué podemos hacer para probar la experiencia del arte de una forma, tal vez por probar, ¿no? Porque hay gente que tiene por ahí el bichito que le pica, pero que no ha comprado nunca un material de arte, no ha experimentado nunca. ¿Qué consejo sería como ya para realmente ver si gusta o no gusta? Yo pienso que tiene que ver mucho con los materiales. Tú tienes que ver con qué forma de expresión artística te identificas más. Hay técnicas de arte que requieren más estudio. Por ejemplo, tú misma que has pasado etapas. La acuarela es más compleja que los lápices de colores. Claro, sí, totalmente. ¿Verdad? Porque manejas el pincel, porque estás trabajando con un material que es el agua, que cuando tú trabajas con marcadores o con pinturas de lápices, no tienes ese ingrediente. Claro, es mucho más controlado. Mucho más controlable, y ahora estás enfrentando toda una serie de cosas que es la saturación y la transparencia en base a la cantidad de agua que tú le pongas al pigmento y demás. Entonces yo sugiero que las personas empiecen por cosas sencillas, con técnicas sencillas como marcadores y lápices. Y si les gusta hacer collage, el collage es una cosa muy buena. Con 4 revistas viejas, unas tijeras y un tubo de pega, puedes crear también. Coges una cartulina blanca y empiezas a recortar y a hacer composiciones y a trabajar el collage, que el collage es un método de expresión muy bueno y muy potable para las personas que no se vean obligadas a trazar o a dibujar, porque hay personas que dicen, no dibujo porque me va a quedar mal. O no dibujo tan porque bien. no dibujo tan bien. Entonces, el collage es una forma en que tú reúnes información gráfica y tú eres, sin embargo, tú eres el autor de esa organización, aunque sea un collage hecho con fotografías de una revista. Entonces, eso también es una forma. O que prueben trabajar también lo digital. Si tienen un poco de conocimiento, por ejemplo, del Photoshop, pueden hacer cosas interesantes en Photoshop, que es hacer un collage igual. Le pego la cara a esto, le pongo a un camello la cara de una persona y atrás pongo, qué sé yo, una cascada, las cataratas del Niágara y detrás pongo la Torre Eiffel. No sea, puedes hacerlo de esa manera también, y no eres creador de imágenes, eres un combinador de imágenes, ¿no? Una persona que combina imágenes también está creando, porque estás haciendo un ensamble de cosas que tú no las dibujaste, pero a la hora de ensamblarlas tú también eres un creador. Qué lindo.
Muchísimas gracias. Son las 12:54. Han pasado estas 2 horas volando, realmente. Pero creo que cuando, como decíamos, cuando hablamos con un personaje tan interesante, con una hoja de vida tan extensa, con tanta experiencia en tantos ámbitos distintos de la vida, pues podemos nutrirnos también de todos estos ámbitos y podríamos hablar 8 horas seguidas de muchos, muchos temas que giran alrededor del arte y lo bonito que es el arte y cómo todos lo disfrutamos. Así no seamos artistas, todos, cada ser humano disfruta una forma de arte, disfruta por ahí de ver una pintura, una película, una fotografía, disfruta de alguna forma de arte, es nuestro entretenimiento. Ya el nivel de la calidad del arte pues irá cambiando dependiendo de lo exigentes que seamos, pero todos consumimos lo que es el arte y el artista, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que decir antes de despedirnos? Que siempre la persona, aunque piense que no es artista, le deje un espacio, lo mismo en la mente que en el corazón, a algo que le proponga algo diferente, que no se acomoden a una sola forma. Porque hay personas que dicen, yo no, nunca voy a entender eso, nunca voy a comprender esto, eso no está a mi alcance. Que no te cierres, comprende tú mismo las puertas a apreciar cuestiones artísticas, que estés siempre abierto a las propuestas, lo mismo del arte actual que del arte que tiene siglos atrás. Claro, sí. Muchísimas gracias.